Yo particularmente no los recomiendo para el uso, sobre todo en personas muy jóvenes, en adolescentes, por ejemplo, porque son métodos muy poco fiables. Dentro de esos métodos naturales encontramos lo que es el coito interrumpido, que el coito interrumpido básicamente es aquel en donde justo antes de que el hombre eyacule en la vagina de la mujer, retira el pene y eyacula por fuera de la vagina, ¿cierto? Básicamente ese es el método. Pero ¿qué pasa? Que ninguno de estos métodos son 100% fiables. Hay otro método que es el moco cervical, así se llama. El moco cervical es aquel método en donde nosotras, dependiendo del día de nuestro ciclo menstrual, cuando estemos ovulando, vamos a botar este moco, que así se llama moco cervical, que tiene una característica muy particular, que uno lo puede manipular con los dedos, él se estira, ¿cierto? Es blanquecino, parece como un chiclecito. Entonces, cuando la mujer expulsa ese moco, podemos decir que ya se encuentra ovulando. Y por lo tanto, en esos días en los que va a estar, en los que botó ese moco, no puede tener contacto sexual sin protección porque puede quedar embarazada. Hay otro método que es el de la lactancia materna, que básicamente cubre después de que una mujer da a luz, ¿cierto? Para poder evitar el embarazo a través de la lactancia materna. ¿Y eso por qué? Porque durante la lactancia se produce una hormona que se llama prolactina y esa prolactina inhibe la formación, o sea, inhibe la ovulación. Es decir, evita que salga un óvulo del ovario. Entonces, como no hay proceso de ovulación, obviamente no se puede dar la gestación. Pero ¿qué pasa? Que a medida que va pasando el tiempo, esos niveles de prolactina empiezan a decaer y obviamente que ya se empieza a retomar la ovulación. Entonces, por eso tampoco es muy fiable. El método de ritmo es ese método en donde, de acuerdo a nosotros, por la fecha del calendario o de nuestro ciclo menstrual, podemos identificar qué días vamos a estar ovulando y qué días somos fértiles, ¿no? Para obviamente evitar esos días de tener el contacto sexual sin protección, porque muy posiblemente pueda quedar embarazada. Entonces, de acuerdo al día de mi ciclo menstrual, yo puedo identificar cuáles son esos días en los que me encuentro más fértil, es decir, que me encuentro fértil, para evitar tener relaciones sexuales sin protección esos días, porque es muy probable que quede embarazada. Esa gracia no la pueden hacer las que tienen periodos irregulares. Correcto, así es. Esa es una ley divina. Nada, ese método, esto de hecho, Anulado. de hecho, este método, como les digo, incluso para aquellas mujeres que tienen el ciclo regular, a veces se les escapa, a veces tienen esos golazos tremendos. Por eso les digo que estos métodos no son fiables, pero sí quiero que los conozcan para que ustedes sepan en qué consisten, al menos cada uno, ¿no? Pero eso ningún método, ninguno de estos métodos que les estoy comentando, ninguno, ni siquiera creo que alcanza el rango de siquiera el 60% de efectividad, ni siquiera el 60%. Imagínense lo inseguro que es eso. Eso es mucho. Donde normalmente, por ejemplo, los métodos hormonales o los de barrera tienen más de un 90% de efectividad. Estos tienen menos del 60%, creo. Entonces, es muy riesgoso. Encontramos otro método que es el de la temperatura basal, que la temperatura basal consiste en que yo me tengo que tomar todos los días la temperatura desde el momento en el que yo empiezo a menstruar con un termómetro de estos digitales que son los más precisos con la medición de la temperatura, ¿no? Y a medida que yo vaya pasando los días de mi ciclo menstrual, voy identificando que a medida que me voy acercando a la ovulación, al día en que yo voy a ovular, voy aumentando ligeramente mi temperatura. Hasta cuando ya se me da el pico máximo de temperatura que coincide precisamente con el día de la ovulación. Es decir, el día en que yo esté ovulando, ese día voy a amanecer con la temperatura ligeramente más alta. Por eso es que se le pide a las chicas que utilicen este termómetro, ¿no? Porque este tiene una lectura más fiable, es decir, más exacta. Porque si nos vamos en un método o un termómetro de esos de mercurio, casi ni se va a ver el aumento de la temperatura. Pero aquí sí uno lo puede notar más evidentemente, ¿no? Entonces, voy a tener un aumento ligero de la temperatura
cuando estoy en mi fase de ovulación. Entonces, esos serían los métodos naturales, ¿no? Como ya ustedes saben, esos métodos no interfieren, no te tienes que tragar hormonas, no te tienes que inyectar nada, nada, nada. Solamente conociendo básicamente cómo es el ciclo menstrual, yo puedo identificar qué factores puedo asociar con ello el día que esté ovulando para que esos días yo los evite de tener el contacto y obviamente no quedar embarazada si eso es lo que yo deseo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esos métodos, como les decía antes, no son efectivos, tienen una alta tasa de ineficiencia. Hay algunas mujeres que les funciona y hay otras que definitivamente no. Entonces, a nivel general, uno no los recomienda para uso continuo. Lo que uno sí recomienda son todos estos que vamos a ver a partir de ahora. Entonces, encontramos, por ejemplo, un gran grupo de métodos de planificación que son los métodos hormonales. ¿Qué pasa con los métodos hormonales? Que nosotros aquí dentro de estos métodos podemos encontrar pastillas, podemos encontrar inyecciones y podemos encontrar otro tipo de métodos, ¿no? Entonces vamos a entrar primero con las píldoras o las pastillas, que así se conoce. Las pastillas básicamente son de dos tipos. Hay de unas que vienen por 21 días y hay otras que vienen por 28 días. ¿Qué pasa con las píldoras de 21? ¿Cómo se toman? ¿Cómo comienzo? Si yo elijo el método... No, profe, disculpe, siga. Profe, Okay. lo que pasa es que bueno, se le cortó la voz, qué pena. ¿Hay píldoras de 21 días okay. y de cuántos más? Entonces les decía que las píldoras de 21, ustedes van a encontrar este blister, que es ese que ven en pantalla, y un cartoncito que viene por 21 píldoras. ¿Ya? Todas son del mismo tamaño, todas tienen el mismo color, toditas son exactamente igual y tienen la misma carga hormonal una de la otra, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a comenzar estas píldoras? Yo voy a comenzar, siempre estos métodos hormonales procura uno comenzarlos con el primer día de la menstruación. Eso siempre uno procura que sea el primer día de la menstruación. Si no se puede el primer día, al menos el segundo, pero siempre uno pide que sea el primer día de la menstruación. Entonces, el primer día en que me venga la menstruación, enseguida voy a comenzar a tomarme una píldora de estas, ¿cierto? Y todos los días, por 21 días seguidos, voy a tomarme una píldora cada día. En la medida de lo posible, tiene que ser una píldora a la misma hora, por el mismo canal, como dicen por ahí, ¿cierto? Todos los días a la misma hora. Así que ya se podrán imaginar que esta píldora necesita de que la mujer sea muy juiciosa con el método, que no se le olvide, que no se le pase tomar la píldora. Pero ¿qué pasa? Si de pronto, no sé, de pronto se me pasó, la alarma del celular no me sonó, no la escuché. ¿Hay algún problema que si, por ejemplo, yo me la tomo a las 7 de la mañana y me la tomé a las 2 de la tarde de ese día? No, no hay ningún problema. Lo importante es que te la tomes ese día. Si, por ejemplo, no me la tomé ese día y se me olvidó un día, por ejemplo, es decir, pasó todo el día de hoy y yo miércoles se me olvidó la píldora, no me la tomé en todo el día. Al día siguiente me puedo tomar las dos juntas, es decir, me puedo tomar la de ese día que me toca y la pastilla que se me olvidó el día de ayer. Me la puedo tomar las dos juntas y seguir con el método. Pero si se me pasa o se me olvida tomarme la píldora por 2 días seguidos, ya el método ya no funciona. Ya ahí se suspende el método y uno tiene que esperar nuevamente a que le venga la menstruación para comenzar con un cartón nuevo. Es decir, comenzar desde cero, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa con estas píldoras? Yo me las voy a tomar por 21 días seguidos e imagínense que ya yo me tomé todo este cartón, todos los días a la misma hora por el mismo canal me tomé una pastilla. Digamos que el día de hoy fue mi última, la número 21, el día de hoy. Mañana debo empezar unos días o comienzan unos días de descanso, porque estas píldoras de 21 días necesitan días de descanso. ¿Cuántos días son? 7 días, una semana. Entonces necesito descansar una semana, que son los 7 días. Y después de esos 7 días, es decir, al octavo día, ya comienzo con un cartón nuevo. ¿Ya? Independientemente si tenga o no tenga la menstruación, tengo que comenzar ese día siguiente de descanso. ¿Ya? Les repito.
voy a tomar la píldora, ¿sí? Y si no le viene aún el periodo, porque yo No importa. Es que por regla te tiene que venir esos 7 días. Porque yo las tomo, profe, para regular el periodo. Ajá. Pero este mes, Sí. yo digo que porque me desordené en el sistema de que me las tomaba a la hora que fuera este mes y el periodo me vino, no me vino como me tenía que venir, o sea, me vino como con manchas, poquito y ya. Pero es recomendable, ¿verdad? Yo digo que porque me las tomé así desordenadas, o sea, a la hora que me acordaba. Pero en los meses pasados, porque ya tengo ratos, me las tomaba puntual y mi periodo me venía a los 2 días de haber yo dejado las pastillas. Sí, Pero se espera que en esos Profe, y una 7 días pregunta, que es ustedes que tengan en la esa regla. parte no la escuché porque como que se me entrecortó. O sea, ¿a los cuántos días de no haberse tomado la pastilla es que toca esperar a la siguiente menstruación? No, bueno, no, miren, les voy a resumir. Cuando ustedes comienzan, o sea, cuando se comienza una píldora, se comienza, es decir, digamos que a ustedes le llega una chica a la consulta por primera vez. Ella por primera vez va a comenzar el método. Él nunca ha tomado unas píldoras o va a comenzar con un nuevo frasco, es decir, un nuevo cartón de otra farmacéutica diferente, ¿cierto? Quiere probar otras píldoras, un ejemplo, pero va por primera vez a comenzar con el método. ¿Qué pasa? Que siempre cuando va a comenzar por primera vez se le pide a la mujer que se comience las píldoras con la menstruación. La menstruación solo va a ser tenida en cuenta nada más para comenzar el método por primera vez, o sea, el primer mes que ella se va a tomar las píldoras. De ahí en adelante, la menstruación no nos interesa para poder mirar en qué momento es que me voy a tomar la píldora o no. Ya no interesa a partir de allí, interesa solamente en el primer mes que voy a comenzar y nada más. Si yo elijo el método de que es de las 21 píldoras, ¿cierto? Yo lo que tengo que hacer es tomarme todos los días una píldora a la misma hora, porque eso es muy importante que sea a la misma hora, por el mismo canal siempre, ¿cierto? Siempre a la misma hora por 21 días seguidos. Si ya yo me tomé todas las 21 píldoras, ¿cierto? Por 21 días seguidos, cuando se me acabe el cartón, yo tengo que tener 7 días de descanso antes de comenzar un cartón nuevo. Siempre se tiene que dejar 7 días de descanso con las píldoras que vienen de 21. Entonces, yo me tomé las píldoras de 21, es decir, las 21 por 21 días seguidos y necesito dejar descansar una semana, ¿cierto? Entonces, digamos que hoy fue mi última píldora, ¿cierto? Yo tengo que contar a partir de mañana, que es mi primer día de descanso, 7 días. Entonces yo cuento, mañana es viernes, entonces viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. Es decir, el jueves de la siguiente semana es mi último día de descanso. Por lo tanto, yo el viernes tengo que comenzar un cartón nuevo a la misma hora que yo comenzaba el otro cartón anterior, ¿cierto? Entonces yo el viernes comienzo mi otro cartón, independientemente si tenga o no tenga la menstruación. Lo que se espera es que tú esos 7 días de descanso, dentro de esos días de descanso, te llegue la regla, ¿cierto? Se espera eso. Se espera que tú tengas en esos días de descanso, tengas el periodo. Pero en algunas ocasiones no pasa así. Y te puede venir comenzando el otro cartón, o se te puede ir, por ejemplo, te puede coincidir los últimos días de la menstruación con el inicio de un nuevo cartón y tú igual te vas a tomar la píldora. No tienes que esperar el segundo cartón, que esperar que se te vaya la regla o nada. Tú al 8º día, después de los 7 días de descanso, comienzas tu cartón, independientemente como tengas la regla. Ahora sí. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Y dentro de esos 7 días Sí. de descanso la mujer debe usar un método de barrera? En el primer mes sí se recomienda. Durante el primer mes sí se recomienda. Aunque hay ¿cómo le dicen, hombre? Hay algunas combinaciones de hormonas que el propio fabricante dice de que después de una semana de tú estar tomando las píldoras ya no se hace necesario que utilices un método de barrera. Pero,
Yo siempre les digo a las chicas que van a comenzar la píldora por primera vez, es decir, nunca han tomado píldoras antes, ¿cierto? Que siempre durante todo ese primer mes que están experimentando con la píldora, utilicen preservativo. Ya a partir del segundo mes, sí, tranquilas, ¿no? Igual de todas maneras, siempre se espera que, sobre todo si uno no tiene una pareja estable, siempre se espera de que por cada encuentro sexual se tenga o se utilice un preservativo, ¿no? Porque ya sabemos que las píldoras sí nos pueden ayudar hasta cierto porcentaje de evitar el embarazo, porque ningún método es 100% eficaz tampoco. Las píldoras pueden fallar. Lo mismo cualquier otro método, ¿no? Entonces, si yo no tengo una pareja estable ni nada, pues obviamente que el preservativo me cubre contra las ITS, ¿cierto? Entonces sí sería bueno hacerlo. Pero durante el primer mes, sí les recomiendo, al menos durante el primer mes, que sí utilicen preservativo. A partir del segundo mes se supone que ya el cuerpo se ha adaptado a esa carga hormonal y pues ya empieza a tolerar un poco mejor la píldora y pues obviamente se espera de que vaya haciendo su proceso como es. Profe, ¿Sí? yo le voy a hacer una pregunta. Hay de estos cartoncitos, hay unos de 21 y hay creo unos de 28, si no estoy mal. O sea, ¿qué se diferencia? Sí, sí. Sí, O sea, ya voy para allá, que ya les voy a aplicar la de 28. Yo tomo las de 21 porque me las mandé el médico y bueno, es para regular, pero siempre me preguntan en la farmacia como que de 21 o de 28. O sea, Bellafeit de 21 o de 28. No sé en qué se diferencia allí. Sí, sí, ya voy para allá. Bueno, entonces con la píldora de 21 estamos claras, ¿verdad? Existen otras píldoras que son las de 28, que es la que dice las compañeras, ¿no? Estas píldoras de 28 básicamente son lo mismo que las de 27, pero que siendo que tienen 7 píldoras más de otro color. Por ejemplo, en este blister que ustedes ven ahí, hay 21 tabletas blancas y 7 rojas. Profesora, disculpe. Sí. Profesora, ¿qué podría repetir lo que dijo sobre las píldoras de 28 días? Es que el internet se me fue y vino rapidito. Ok. Les decía que las píldoras de 28, o sea, básicamente funcionan de la misma manera que las de 21, solamente que se le agregan 7 píldoras más, así como lo ven ahí en la pantalla, ¿no? Son 21 píldoras de un color y 7 de otro, ¿cierto? Esas píldoras de 21 se van a manejar y se van a tomar de la misma manera que las de 21, igual. Solamente que como aquí tienes 2 tonos diferentes o 2 colores diferentes de píldoras, siempre debes tener en cuenta que te tienes que tomar primero las 21 que vienen de un color. Usualmente vienen así blancas y rojitas, pero depende del laboratorio, si las quieres sacar verdes como amarillo o como quiera el laboratorio. Pero siempre van a distinguir 2 colores. Y siempre vas a comenzar con un color que las que vienen por 21 de un color. En este caso, las 21 de un color son blancas. Entonces, yo me tengo que acabar primero todas las 21 de un color. Todos los días a la misma hora una tableta o una píldora, ¿cierto? Todos los días por 21 días seguidos. Cuando me termine esta última tableta, que es la que está aquí, la del número 21, yo me voy a empezar a tomar las de otro color, las 7 que vienen por el otro color. En este caso son rojitas. Y me voy tomando todas, uno todos los días. Una tableta rojita todos los días. Hasta que llegue hasta el día 28. Luego del día 28 al día siguiente, ya todo este cartón me lo terminé. Así que al día siguiente yo tengo que comenzar con un nuevo cartón. O sea, aquí la diferencia es que no tengo días de descanso. No se descansa. Los 7 días de descanso son estos. Son estas píldoras. Estas píldoras no tienen hormonas, por lo tanto, siempre hay que hacerle el énfasis a las chicas que va a utilizar las píldoras de 28, que no esté combinando las píldoras que, bueno, hoy me tomo una roja porque se ve bonita y al día siguiente la blanca y así. Una blanca, una roja, 2 rojas, una blanca y así. No. Profe. Te tiene que acabar primero todas las de 21 y después todas las 7 de otro color. Profe. ¿Sí?
Se supone que las rojitas son el mes de descanso, el mes de descanso. La semana. La semana, sí. La semana. Perdón, la semana. Sí, Bueno, exacto. entonces, si no contienen hormonas, entonces, ¿qué hacen ahí estorbando, como quien dice? O sea, ¿qué hacen allí? Lo que pasa es que estas píldoras están diseñadas es para aquellas chicas que quieren utilizar píldoras, que no se quieren inyectar, pero que no sacan bien las cuentas de cuántos días de descanso tienen que hacer. Entonces ellas lo que saben dicen, no, ¿sabes qué? Cuando ya yo termine todo un cartón, ya yo sé que tengo que comenzar otro nuevo. Yo no tengo que sacar cuentas de miércoles, ¿cuándo es que tengo que comenzar otra vez el nuevo cartón? ¿Ya? Es decir, este método está figurado es para las chicas que son un poquito despistadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que ellas ya saben que se terminan un cartón y ya saben que terminan uno y tienen que comenzar otro. Ahora, Estos 7 días de descanso es solamente para que ellas se adapten al hecho de que todos los días tienen que tomar algo. Todos los días se tienen que tomar algo. Estas no tienen hormonas, pero para aprovechar que la mujer igual se va a estar tomando eso, en vez de echarle cualquier cosa, esto le agregan lo que son vitaminas y cosas así, ¿no? Usualmente vienen rojitas porque le agregan sulfato ferroso o le agregan ácido fólico, que son de las dos cosas más importantes para nosotras las mujeres, ¿no? Porque nosotros perdemos toda esa serie de minerales con la menstruación. Entonces, para poder reparar un poquito esa pérdida, tienen vitaminas, básicamente esas píldoras. ahora No tienen hormonas, tienen vitaminas. ¿Sí? Cuando el doctor me las mandó a mí, me dijo muchas veces, toma las de 21, las de 21, ¿cierto? Pero también me dijo que me las podía usar como métodos anticonceptivos. Entonces, también, ¿qué se diferencia? ¿Estas contienen más hormonas o qué? Estas de 28, porque me recomendó mucho fueron las de 21. Pero como le digo, también estas de 28, pues se supone que estas rojas, como quien dice, no contienen nada, solo las blanquitas. ¿Sí me entendía mi pregunta? Sí, o sea, es que eso se pueden ellas vienen para planificar. Esas son un método de planificación, ellas vienen para eso. Lo que pasa es que se utilizan también para corregir problemas hormonales porque ellas son hormonas. ¿Y qué pasa? Que es que muchas de es que ahí ustedes, si ustedes se van al mercado, ustedes pueden encontrar un montón de píldoras a concentraciones diferentes. Ya. Entonces, dependiendo de, por ejemplo, las chicas que se reciben estas pastillas porque necesitan regular algún trastorno hormonal que tengan, ¿cierto? Requieren de cierta cantidad de dosis de esas hormonas, ¿cierto? Entonces, dependiendo del trastorno que tengan, ¿no? Por eso es que les mandan cierto tipo de píldoras, atendiendo las indicaciones o la patología que ellas sufran. ¿Sí me hago entender? Entonces, ustedes van a encontrar que hay chicas con desórdenes hormonales que les indican de 28 o de 21 y les recomiendan de diferentes casas farmacéuticas y de diferentes nombres las píldoras. Pero todo varía, es acorde al trastorno hormonal que ella tiene. Porque si ustedes buscan en internet así rapidito todas las píldoras anticonceptivas, ustedes se van a los componentes y no solamente a los componentes, sino a la cantidad de la droga que tiene cada componente, entonces ya ustedes se darán cuenta que todas son diferentes. Hay unas que traen más estradiol, hay otras que traen menos estrógeno, hay otras que traen más tanto y a unas concentraciones diferentes, ¿ya? Hay algunas que solamente tienen una hormona, hay otras que traen 3, hay unas que traen 2, en fin, ¿cierto? Entonces, en esas variaciones y en las concentraciones de las sustancias es que está digamos que la necesidad, ¿cierto? Entonces, básicamente cuando les recomiendan a una chica para evitar el embarazo, es decir, para planificar, usualmente uno se va por una estandarizada, por unas píldoras que ya están estandarizadas. Solamente que si la chica no se quiere inyectar, ¿cierto? Porque también ella elige, ¿no? Si se quiere inyectar, si se quiere tomar píldoras, porque eso es a decisión. O sea, el médico a ti te puede sugerir, no, mira, ¿sabes qué? De acuerdo a tu historial clínico, a cómo tú estás, tu examen físico, no sé qué, yo te recomiendo tal método. Pero no quiere decir exactamente que el método que él te coloque es el que te vas a colocar, o sea, el que te vas con el que te vas a quedar. Él te puede sugerir, pero de pronto si tú dices, no, doctor, ¿sabe qué? No me siento cómoda con las píldoras, porque yo soy muy olvidadiza, porque
lo que sea, porque no me gusta tomar píldoras o lo que sea, ¿ya? No me pasan las pastillas, yo mejor prefiero inyectarme. Entonces, ¿cuál me recomienda usted que me pueda aplicar yo inyectada? Entonces te dirá, bueno, listo, de acuerdo a tu condición, a tu historial clínico, yo te recomiendo esta inyectada. Y así, porque todos métodos de planificación siempre antes de empezar, siempre, en la medida de lo posible, siempre, uno tiene que asistir al médico para poder colocarse un método anticonceptivo, porque son hormonas. Recuerden que esas son hormonas. Y las hormonas a uno lo ponen, por eso es que tantas chicas tienen esos efectos secundarios tan feos. ¿Por qué? Porque escuchan que la amiga se coloca tal inyección, porque la otra amiga o la mamá o no sé quién se toma tal píldora y creen que porque la amiga lo toma, ya esa persona también lo tiene que tomar. Y no es así. Cada uno tiene una propia idiosincrasia, tiene un historial clínico propio que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, chicas que tienen antecedentes en su familia de cáncer de mamas o de cáncer de cuello uterino, ojo, no se pueden estar aplicando esas píldoras, esas inyecciones así a la ligera. Siempre tienen que ir a acudir porque tienen un antecedente importantísimo, ¿ya? Entonces, si uno tiene antecedentes en su familia de cáncer de mama o de cáncer de cuello uterino, ojo con eso. No lo tomen a la ligera. Tienen que consultar para poderse prescribir un método anticonceptivo, ¿cierto? Que de acuerdo a las características propias de su historial clínico se les recomienda el mejor método posible o el que se espera que ustedes toleren mejor, ¿cierto? Por eso es que uno tiene que asistir, por ejemplo, una chica que está en obesidad y que quiera planificar también necesita mirarse muy bien qué método tiene que usar. Lo mismo las chicas que están en el lado opuesto, las que están muy bajas, o sea, tienen muy bajo peso para su estatura, es decir, tienen un índice de masa corporal muy bajo. Esas también necesitan mirar qué tipo de método se le puede recomendar. Y de hecho, de plano, hay algunos obstetras que dicen, no, ¿sabes qué? Estás muy baja de peso como para mandarte hormonas. Necesito primero que subas de peso y después sí te receto las hormonas. Imagínense qué tan importante o qué tan quisquillosas son esas píldoras. Y las personas tienden a tomar ese tema como muy a la ligera, ¿no? Lo mismo pasa con las chicas que tienen obesidad. Las chicas que tienen obesidad también se les restringe mucho los métodos que pueden utilizar, precisamente porque muchas de ellas, esas hormonas, al momento de que ellas empiecen, hay algunas que tienen ese efecto de que hacen aumentar más de peso, ¿ya? Entonces, obviamente que las expone a ella a un ataque cardíaco por subir mucho de peso, una hipercolesterolemia, no sé, primeros indicios de diabetes, cosas así, ¿no? Entonces, uno no puede tomar este tema a la ligera. Siempre hay que consultarlo, siempre hay que consultar antes de colocar cualquier método, independientemente de cuál sea, si es hormonado, si es inyectado, si es tomado, si es colocado, todo. Siempre uno tiene que tener muy presente los antecedentes clínicos de la mujer, ¿cierto? Entonces, esa parte. Estas píldoras, chicas, son a concentraciones diferentes, ¿ya? Todas las píldoras no son iguales, porque tienen o bien sustancias diferentes, es decir, principios activos diferentes y a concentraciones diferentes. Y precisamente en esa variedad es que está el hecho de que yo le pueda mandar, por ejemplo, a una chica que tiene antecedentes de cáncer y todo eso, un cierto tipo de píldoras que son más suavecitas, que son más ligeras, ¿cierto? Pero aún así le pueden cubrir a ella para que no ovule, ¿cierto? Para que no quede embarazada. Y, por ejemplo, hay alguna chica que no tiene antecedentes ni nada, por ejemplo, que no tiene antecedentes, por ejemplo, ni siquiera ha dado a luz, no ha parido ni nada, le puedo mandar otra clase de píldoras. Por ejemplo, aquellas chicas que de pronto si son jóvenes, pero ya tienen hijos, más de uno, por ejemplo, a esas mujeres uno todavía las puede hormonar un poquito más, porque ya el mismo proceso de embarazo es un cambio hormonal, pero de aquí a la Patagonia, ¿no? O sea, cuando uno ya queda embarazada, las hormonas le cambian y el cuerpo y todo el metabolismo de una mujer cambia por completo. Es decir, está más hormonada, precisamente porque para llevar a cabo todo ese proceso del embarazo se necesitan las hormonas, pero a tope.
Entonces ya podemos suponer que por la propia naturaleza del embarazo, ya esa mujer ha sido sometida a una hormonación natural, ¿cierto? Natural, pero una hormonación alta, ¿cierto? Al fin y al cabo. Así que ellas van a tolerar mucho mejor si yo le meto, por ejemplo, una trimestral, una inyección trimestral, que esa carga hormonal es altísima, porque va a cubrir por 3 meses seguidos, imagínense. 3 meses de anticoncepción de una sola puyada, eso es mucho. Es mucha hormona junta de una sola inyección. Y por ejemplo, y ese tipo de inyecciones yo no se las puedo aplicar a una chica, por ejemplo, de 14 años, 15 años, que apenas está comenzando su vida sexual, que nunca ha tenido hijos, porque mejor dicho, o sea, es muy probable que le sienta de la patada. Empieza a tener dolor de cabeza, mareo, vómito, se le mancha la cara, mejor dicho, es desastre. Entonces todo eso hay que tenerlo presente, ¿no? ¿Cuál es la característica de la paciente que tengo? Para saber cuál es el mejor método que se le puede aplicar. Y esto lo hace el médico, chicas. Esto no ni siquiera lo hace la jefa, ¿cierto? O el jefe. Lo hace el médico. Porque tiene que ser a través de una consulta médica, ¿cierto? Porque va a estar recetando. Y en el territorio colombiano, los que pueden recetar son solo médicos. O sea, ni los enfermeros, a pesar de que nosotros tengamos conocimiento sobre farmacología y eso, no podemos recetar, porque legalmente no estamos habilitados para eso. Entonces, si yo como jefe receto algo, me puede meter a la cárcel, porque legalmente no estoy autorizada para recetar, a pesar de que yo sepa o a pesar de que yo les recete algo a una paciente teniendo en cuenta todo lo que tiene en cuenta el médico, el peso, la talla, los antecedentes clínicos, todo, y le pueda dar bien la dosis, ¿cierto? Que la dosis que yo le estoy dando sea la correcta, pero legalmente no estoy facultada para recetar. Entonces, estaría incurriendo en un proceso de índole hasta penal, porque si ese paciente, por lo que yo le receté, muere, entonces a mí me van a acusar de homicidio doloso, ¿cierto? O culposo. Entonces, es algo muy delicado, ¿no? Entonces, por eso es que es el médico, una persona que ya esté registrada, que tenga su registro como médico, que sea la persona que le recete legalmente cuál es el método mejor de acuerdo al historial clínico, ¿no? Que tenga la paciente. Entonces, esas son con las píldoras, ¿no? El otro método son las inyecciones, que son la otra contraparte de las hormonales, ¿cierto? Hay inyecciones mensuales y trimestrales, ¿cierto? Bueno, ya esta parte de las píldoras de 28 quedó clara, ¿verdad? ¿Cómo se usa? Ya sabemos que 21 píldoras se toman, ¿cierto? Todas las 21 de un solo color me las tomo. Luego comienzo con las 7 que vienen de otro color, que son mis días de descanso. Y cuando yo me termine todo ese cartón, comienzo otro cartón nuevo siempre las debo comenzar es por las píldoras que tienen 21 color, ¿cierto? Las píldoras que vienen por 21 de un solo color. Y así me voy todos los meses. Cartón que me termine, cartón nuevo que comience al día siguiente, ¿cierto? Con las de 28. Y tenemos estas inyecciones mensuales. Existen inyecciones mensuales y trimestrales. Las mensuales, como su nombre lo dice, es una inyección que se tiene que poner todos los meses la mujer, exactamente en la misma fecha, todos los meses en la misma fecha. Entonces, por ejemplo, hoy es que 27, ¿hoy qué día es? 27, sí, 27, hoy es 27. Si yo me la pongo hoy, todos los 27 de todos los meses, me la tengo que poner, sin falta alguna, todos los 27, todos los 27, todos los 27. Se me olvidó colocármela el 27 del siguiente mes. ¿Ah? Eso era lo que le iba a preguntar, sobre lo que iba a hablar ahora. Sí, bueno, entonces, todos los 27 voy a colocarme la inyección. Si, por ejemplo, hoy me la puse, bueno, antes de comenzar eso, debo comenzar el método siempre, todo método hormonal siempre tiene que comenzar con la menstruación. Es decir, que si ya yo pienso planificar con la inyección, yo la reclamo en la farmacia o la compro, lo que sea, ¿cierto? Y cuando ya me venga el periodo, el primer día en que me baje la regla, enseguida, ¡pum!, me la aplico. Estas inyecciones son intramuscular. Entonces debería buscar una persona que sepa inyectar, ¿cierto?
porque esa es otra. No es a la amiga que mira, no. Una persona que sepa aplicar, es decir, que tenga formación en aplicar medicamentos. O simplemente voy al centro de salud, ¿no? O en mi misma EPS, que a veces tienen ese servicio, enseguida se le aplican a uno ahí, ¿cierto? Tiene que ser alguien que sepa aplicar esto, porque malas técnicas para aplicar esas inyecciones ya ustedes lo saben. ¿Cuáles son los riesgos que tienen para que una persona, si se le aplica mal, esa inyección intramuscular en el glúteo? ¿Qué pasa? El primer mes me la voy a colocar con el primer día de la menstruación. Pum, digamos que hoy me vino la menstruación, hoy enseguida voy corriendo a buscar a alguien que me la coloque. Listo, me la coloco. Hoy es 27 y todos los 27 de todos los meses, independientemente como tenga la menstruación, si me vino, si todavía estoy con las reglas, si me faltan 2 días, si tengo 3 días, el primer día, el segundo, el que sea. Todos los 27 me lo tengo que colocar. Digamos que no se me olvidó el 27 porque eso fue el mes pasado, no me sonó la alarma, creí que era eso y me rodé un día. Se dice que normalmente en el segundo mes tú te la puedes colocar, por ejemplo, en este día, que se supone que eran los 27, te la puedes colocar el 28, no hay ningún problema. O puedes esperar a que en el segundo mes, es decir, en la segunda puesta, te vengan nuevamente las reglas y nuevamente hacer como cuando tú la comenzaste por primera vez, es decir, comenzar desde cero, ¿cierto? Y esperar a que te vengan las reglas y ese mismo día te la pongas. Pero la idea es que no estés esperando a que te venga la regla, porque usualmente estas inyecciones, en algunas ocasiones, como ellas, la forma como actúa, que hacen más delgadito el moco cervical y más delgadito ese endometrio al momento de que vaya a recibir ese óvulo fecundado, básicamente las mujeres o bien no menstrua o bien menstrua muy poquito en algunas ocasiones. Hay algunas ocasiones en las que las mujeres, cuando se empiezan a inyectar, ven que ni siquiera han pasado 3 meses, 4 meses y nunca ven la regla en esos meses. ¿Pero por qué? Porque la incidencia de esas hormonas hacen que el endometrio se adelgace tanto, ¿cierto? Porque esa es una de las formas en cómo ellas evitan el embarazo. Se adelgace tanto que literalmente es muy poco el endometrio que se tiene que eliminar, ¿cierto? Que recordemos que el endometrio es esa capita interna del útero que se desprende y a eso es lo que nosotros llamamos menstruación. O sea, la menstruación es el desprendimiento del endometrio. ¿Ya? Entonces, ese endometrio, que es la capita interna del útero, se cae, se desprende y sale por la vagina. Por eso es que lo conocemos como menstruación. Entonces, ¿qué pasa? Esa capita está diseñada para que al momento de que una mujer, si queda embarazada, allí tiene que llegar ese óvulo fecundado para anidarse, para implantarse. Porque en las primeras semanas de gestación, el bebé no es una célula. Básicamente es una cosita de nada, apenas es un cúmulo de células, ¿cierto? Ni siquiera es una persona formada como tal, pero está en la fase inicial de formación, ¿no? Entonces, de manera inicial, mientras se forma el saco amniótico, mientras se forma la placenta, mientras se forma el cordón umbilical y todas esas estructuras que van a estar alimentando al bebé durante buena parte del embarazo, en las fases iniciales eso no existe, ¿cierto? Eso ni siquiera se ha formado. Entonces, ¿quién le provee los nutrientes y quién le provee todo el aporte sanguíneo para que ese bebecito vaya evolucionando y se dé esa replicación celular? Es el endometrio, ¿ya? Entonces, el endometrio, ¿qué es lo que hace? Alberga ese óvulo que está fecundado y lo va a cobijar y lo va como cuando uno mete una semillita dentro de la tierra, que uno hace un hueco, mete la semilla y después la tapa otra vez con la tierra. Es exactamente igual. Imagínense que uno se embaraza así, literalmente. El endometrio sería en este caso la tierra, ¿cierto? Y lo que hace el óvulo fecundado es meterse, es decir, él como cava, hace como un hueco dentro del endometrio. Y el endometrio lo que hace después es como absorberlo, lo recubre todo, es decir, como cuando uno le echa la tierra hacia encima desde la semillita. Y lo protege todo, es decir, lo tapa, lo vuelve y lo tapa y lo va a anidar allí, es decir, lo va a albergar como si fuese un nidito
a esperar a que darle esos nutrientes mientras se da ese proceso de replicación celular. Hasta cuando ya el bebecito llega hasta un punto tal de que ya está más grande, ¿cierto? Ya hay un proceso más avanzado y ya las estructuras se empiezan a definir. La placenta, por ejemplo. Entonces, cuando ya existe la placenta, ya se forma la placenta, ya el endometrio ya ahí ya no interfiere, porque el que le va a dar entonces los nutrientes al bebé, que ya está más crecido, va a ser la placenta, no va a ser el endometrio. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas inyecciones? Evitan el embarazo, es haciendo eso. Precisamente haciendo que esa capita del endometrio sea más delgada con el pasar del tiempo. Y obviamente que si esa capita es delgadita o de plano ni siquiera se forma, obviamente que al momento de que ya yo espere la menstruación, yo que voy a esperar menstruación si no hay nada que se desprenda. O muy poca cantidad de endometrio se formó y es lo poquito que yo voy a estar eliminando. Por eso es que hay algunas mujeres que cuando se inyectan, sobre todo con las inyecciones, ahí se nota más que ellas no ven las reglas o solamente manchan unas cositas así chiquiticas, unas manchitas café nomás y ya. No tienen un sangrado así abundante como normalmente uno tiene con las reglas, ¿cierto? Pero es por eso. Entonces muchas mujeres se asustan porque dicen, miércoles, ¿y esa sangre ahora para dónde se me fue? Y eso está ahí acumulada, estoy sucia, estoy puerca por dentro, necesito sacar todo eso. Y apenas ellas suspenden las inyecciones, enseguida el siguiente mes empiezan el sangrado normal. Y ellas piensan que ellas tenían como que yo no sé qué será, ellas pensarán que tendrán por dentro, que como que algo se acumuló por allá y en ese momento que dejaron de inyectarse, ¡pum!, se abrió la palangana o se abrió la puerta y salió libre toda esa sangre. Y no es así. Para nada es así. Solamente que durante el ciclo menstrual, y para eso es que existe el ciclo, ¿no? Todos los meses nosotras nos preparamos biológicamente, fisiológicamente, hormonalmente, para embarazarnos, porque nosotras estamos diseñadas para embarazarnos. O sea, anatómicamente hablando, nosotras estamos diseñadas para parir, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la naturaleza, para evitar trastornos de gestación, ¿cierto? Para evitar malformaciones fetales, esa capita de endometrio todos los meses se renueva. Y por eso es que a nosotros la menstruación nos llega todos los meses. Y a través de un ciclo, que es lo que explicaba perfectamente, que los explicó su compañera, creo que fue Valeria. No recuerdo ahora el nombre. Sí, señora. Su compañera, la primera que salió a poner, sí, Valeria, correcto. Que ella le explicó súper bien las intervenciones que hay de las hormonas, de la LH, la FSH. Todas esas hormonas intervienen en ese ciclo. Básicamente, por eso es que nosotras tenemos un ciclo menstrual. Es decir, durante todo ese ciclo tiene que aparecer y es un ciclo que nos prepara a nosotras para embarazarnos, o sea, no es para más nada. Eso existe, es así es la naturaleza en nosotras las chicas, nos prepara para embarazarnos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotras no nos embarazamos, ¿qué es lo que dice el cuerpo? Bueno, este mes no se pudo, de pronto quizás el otro sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Renueva esa capita, la expulsa para que crezca una nueva, por si de pronto la mujer sí se embaraza en esta segunda oportunidad o en esta siguiente ocasión, pues obviamente que ese bebecito encuentre lo mejor posible ese endometrio, es decir, no esté envejecido, esté en las mejores condiciones posibles. Entonces, por eso es que ustedes van a ver que todas enfermedades que alteren la formación de ese endometrio hace que a las mujeres se le dificulte embarazar o de plano no se embarace. Por ejemplo, en el caso de la endometriosis, ¿cierto? Que eso lo vamos a ver creo que más adelante, ¿cierto? Y cuando una mujer tiene endometriosis no se puede embarazar, dependiendo también del grado de endometriosis que tenga. Entonces, ¿por qué? Porque hay alteraciones a nivel del endometrio y no se puede, el bebé no encuentra dónde anidarse, es decir, se puede unir el espermatozoide con el óvulo y ella puede estar embarazada porque están las dos uniones ahí, pero necesita otra parte, es decir, ese óvulo fecundado necesita de otra parte, que es encontrar dónde anidarse, ¿cierto? Ese es como si ustedes imagínense como si fuese un pajarito que expulsa los huevitos y lo deja ahí en la calle. El huevito está, ¿cierto? Pero él necesita de una protección para lo cual un ambiente que sea bueno, en donde él pueda proliferar, desarrollarse, ¿cierto? Entonces imagínense que la gallina saca el huevo,
el huevito, ¿cierto? Y lo deja por ahí tirado. Si no lo empolla, ese huevo se pierde, ¿cierto? Si la gallina no lo empolla, no sale pollito. Literalmente es así. Y que de hecho cuando uno, o sea, literalmente eso es lo que se come, ¿no? Con los huevos. Esos son huevos no empollados. Si uno gesta esos huevitos que uno tiene en la nevera, lo pone en unas condiciones de calor y los empolla, de ahí sale un huevo. Sale, perdón, un pollito, ¿cierto? Es exactamente igual. Entonces, acá pasa lo mismo. Puede que el óvulo esté fecundado con el espermatozoide, pero si no encuentra ese endometrio en buenas condiciones para albergarlo, para protegerlo, para anidarlo, ¿cierto? Como para empollarlo, no se va a dar el embarazo nunca. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que estas inyecciones hacen eso. Hacen que de alguna manera tú no produzcas las suficientes hormonas, ¿cierto? Como para poder desarrollar ese endometrio de buena manera. Aunque también hace que dejes de ovular, ¿cierto? También las inyecciones tienen esa parte. Del ovario no sale el óvulo, ¿cierto? Inhibe la ovulación de alguna manera. Y también hace que, por ejemplo, el moco cervical se coloque más denso, más espeso. Ese moquito del que les hablaba al inicio, cuando uno está ovulando, que bota un moquito, que yo les decía que se estira como el chiclecito y no sé qué. Las inyecciones también hacen eso, que ese moco sea más denso, más pesado. ¿Y qué es lo que hace? Que cuando uno tenga relaciones, ese moco tan denso, tan pegajoso, tan duro, no tan duro como una pared, pero sino que es muy denso, como un slime, así, imagínense como un slime, actúe como si fuese como un corcho para el cuello uterino, ¿no? Para evitar que los espermatozoides suban desde la vagina hasta el útero. Y como esa sustancia está ahí densa, pegada, es muy pegachenta, ¿cierto? Es muy densa, evita que los espermatozoides suban hasta el útero y obviamente que no se encuentre con el óvulo y obviamente que no se dé el proceso de la fecundación. Entonces, todas estas inyecciones y las píldoras tienen unos pormenores que, como les digo, todas las mujeres antes de colocarse una inyección y píldoras necesitan tener una consulta médica, porque esto no se puede tomar a la ligera. Entonces, ¿qué pasa? Que estas inyecciones yo las aplico todos los meses a la misma fecha, en la medida de lo posible, ¿cierto? Todos los meses. Usualmente yo no les digo a las usuarias que no, si se te olvida una píldora te puedes tomar 2 el día siguiente. ¿Por qué? Porque así se acostumbran. Entonces yo les digo, no. Ay, si se me olvida, no se te tiene que olvidar. Uno le tiene que meter cierto terror a ellas porque si no, no se ponen juiciosas con el método. Tiene uno que decirles, no es que se te vaya a olvidar. Programa el celular, mira para ver qué es lo que vas a hacer, pero si te vas a tomar la píldora, te la tomas todos los días. Todos los días te la tomas sin excepción. Lo mismo con la inyección. Programa una alarma en el celular, que uno, mejor dicho, hasta con el baño, hasta para ir para el baño uno carga con el celular. Programa todos los meses, dile a Google, en el calendario, recuérdame que tengo que ponerme la inyección tal día, los 27 de cada mes. Alexa, ustedes saben cuál es Alexa, ¿verdad? La asistente virtual de cuál es, creo que es de Apple, creo que es Alexa, no sé, o de Amazon, no sé. Bueno, en fin, ustedes saben cuál es esa, ¿verdad? Alexa. Creo que es la de Apple, la asistente virtual de Apple. Que uno le abre el celular y uno le dice, Alexa, prográmame tal cosa, y ella enseguida, sí, claro que sí, con una voz robótica ahí. Sí, exacto. Entonces uno le grita al celular, exacto, uno le dice, Alexa, recuérdame que los 27 tengo que inyectarme tal cosa, y enseguida te lo programa, y fijo que te lo pone. Nosotros, bueno, yo no soy usuaria de Apple, yo no tengo plata para comprarme un Apple, pero uno lo puede programar incluso con los Android. El asistente de Google, todos los operadores de Android tienen Google, el asistente ese de Google. Y uno le dice, bueno, Google, prográmame tal cosa, el asistente ese virtual de Google. Y uno le recuerda de todo. Yo así es como pago las facturas, porque así las facturas se me olvidan cuando tengo que pagarlas. Se me olvidan. Entonces le digo, bueno, ya Google, prográmame para tal fecha, recuérdame que tengo que ir a pagar la luz, un ejemplo.
Y ya enseguida me lo recuerda. Fijo a tal hora, eso es una vea. A no ser que esté apagado el celular. Ahí sí no. E incluso está apagado el celular y me llega la notificación al correo. Abro acá el correo, desde el correo ese que tengo asociado a la cuenta de Gmail y ahí me sale. Recuerde que hoy tiene la cita tal, vaya a apagar la luz. Entonces, sí, hay que utilizar las tecnologías porque para eso están, ¿no? Para facilitarnos la vida. Entonces, lo mismo es eso, ¿no? O si no, un calendario, lo que sea, no sé. Pero total es que uno tiene que meterle terror a esas muchachas porque después es desorden. Lo que decía sus compañeras, como se la tomaba en desorden, ella le vino la menstruación de cierta manera. Que le viene diferente que cuando sí se la toma juiciosa todos los meses, o sea, todos los días a la misma hora. Si uno nota la diferencia, parece que no, pero sí se nota la diferencia. A pesar de que te la tomes todos los días, ¿no? O te inyectes todos los meses, pero a diferentes tiempos. ¿Qué es lo que pasa, chicas? Que todos estos métodos hormonales, recuerden que son métodos hormonales, o sea, son hormonas que uno se mete en el cuerpo y hay algunas mujeres que no toleran eso bien, o sea, esos cambios hormonales no los toleran para nada que bien. Por eso es que yo les decía que siempre tienen que asistir a una consulta médica antes de optar por un método, precisamente porque se tienen en cuenta esos antecedentes y todo el historial clínico, toda tú a nivel físico para poder recetarte lo que se piensa que puede ser mejor para ti, lo que puedes tolerar mucho mejor. Porque obviamente que de pronto un médico te puede tolerar, o sea, te puede mandar y te puede recetar de acuerdo a lo que tú manifiestes, tu historial clínico y todo, y aún así tú presentar intolerancia hacia ciertas pastillas o hacia ciertas inyecciones, a pesar de que aparentemente están recetadas o diseñadas para personas como tú, de acuerdo a lo que hayas manifestado en la historia clínica. Pero ya eso viene con respecto a la idiosincrasia de la gente, ¿cierto? Entonces, yo voy allá, el médico me receta de acuerdo a mi historial clínico y aún así yo puedo presentar efectos secundarios. Y no es porque el médico haya hecho mal su trabajo o me haya colocado algo que no me sirva, sino que viene la otra contraparte, es de la tolerancia tuya hacia el medicamento. Que eso sí, por más estudios y por más todo que tenga el médico, igual se puede presentar, ¿cierto? Entonces, por eso es que a todo el mundo no les caen bien las mismas cosas, porque nosotros tenemos diferentes metabolismos, tenemos formas diferentes también de alimentarnos, vivimos en condiciones diferentes, o sea, tenemos un montón de cosas que hay que tener en cuenta, que hacen que uno tolere más un medicamento que otro. Por ejemplo, si ustedes se van a los pacientes hipertensos, todo el mundo creería que como la gente es hipertensa, todo el mundo se tiene que recetar con lo mismo, el mismo losartán, el mismo captopril, y no es así. Hay gente que el captopril le cae de la patada, pero mal. O sea, incluso el captopril viene diseñado para pacientes hipertensos y hay personas que toman captopril y les hace completamente lo contrario, les hace subir la presión. Una cosa extraña. ¿Cómo se supone que una píldora que viene diseñada para regular la tensión arterial hace que lo aumente en paciente? Pero pasa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar dentro de todo lo que hay disponible cuál es el que mejor te sienta, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles pueden ser esos efectos secundarios? Por ejemplo, lo más típico que se nota son los cambios en cuanto al peso. Es una de las cosas más evidentes, el cambio de peso. Hay algunas mujeres que van hacia abajo y hay algunas mujeres que van hacia arriba. Normalmente cuando una mujer se tiene como referencia que si sube, creo que la última vez que hice la actualización creo que estaba más de 15 kilos en un mes, en 2 meses, es decir, aproximadamente unos 7 kilos por mes. Básicamente sería casi 1,5 kilos por semana, es decir, es mucho peso y se está ganando mucho peso muy rápidamente. Es decir, no es lo mismo decir que yo gané 30 kilos, porque pude haber ganado 30 kilos a lo largo de 8 años, por ejemplo. Es decir, cuando yo salí, estuve de adolescente, pesaba 60 kilos, un ejemplo, y ahorita que ya soy más adulta, que digamos que estoy sobre los 30, ya peso 90 kilos, un ejemplo. Pero subí todo ese peso a lo largo de todo ese año. Es decir, si uno hace un cálculo, pueden ser aproximadamente 1 o 2 kilos por año o un poco más, ¿cierto?
Pero si yo subo ese peso de manera muy rápida, ¿cierto? Eso sí es peligroso. Entonces, cuando una mujer se empieza a inyectar y uno ve que está sube de peso, sube de peso, sube de peso y que está subiendo muy rápido, no es por la cuestión estética, no es por, aunque muchas mujeres lo miran, es obviamente por lo estético, ay, que me veo gorda, que tengo los brazos anchos, que ay, que las piernas, que la estría, que la celulitis, que no sé qué, ¿cierto? Pero hay que mirar el aspecto es cardíaco, porque subir de peso tan rápidamente hace que el corazón tenga ¿cómo le digo? Como una carga mucho más alta de la habitual y eso la expone a ella a una falla. Es decir, que el corazón literalmente dice, no, ¿sabes qué? Yo no doy más, mija, ¿para dónde vas tú? Estoy trabaje y trabaje todo el día, no me das descanso. Puede haber una falla, es decir, literalmente la pueda llevar a ella a un paro cardíaco. Entonces, cuando una mujer está teniendo estas inyecciones o píldoras, lo que sea, y ella empieza a aumentar de peso, pero rápidamente, es decir, que al cabo de 2 meses ya está aumentando 15 kilos, 10 kilos, 17 kilos, eso es un aumento de peso excesivamente rápido. Es decir, al cabo de unos 6 meses, esa mujer, ¿cuánto estará pesando? Entonces, va a estar ya en grado de obesidad, ¿cierto? Entonces, eso es malísimo para el corazón. Esa es una de las cosas que hacen que también las mujeres y los médicos digan, no, ¿sabes qué? Estás teniendo un efecto rebote muy feo, a pesar de que no tengas ningún otro síntoma, no te da la cabeza ni nada, pero si sigues a ese paso te va a dar algo. Entonces te lo retiramos, te lo cambiamos por otro, ¿cierto? Ese es uno de los más evidentes. Lo otro es que como hablamos de hormonas, ustedes saben que las hormonas actúan en muchos procesos metabólicos que nosotros tenemos. ¿Eso qué implica? Que a la mujer le puede dar náuseas, mareo, malestar, cólico, cambios de humor, mejor dicho. Y también el aspecto estético de la piel, no solamente con el peso, sino, por ejemplo, el acné. Hay algunas mujeres que también les sale como manchas, acné en la cara, mejor dicho. Hacen un montón de cambios, el cabello se le coloca como más grasoso, pareciera que produjeran más grasita. Hay algunas mujeres que he notado también que se les mancha mucho el cuello, como cuando una mujer está embarazada en el primer trimestre, que yo no sé si de pronto han visto, pero usualmente en las mujeres embarazadas, no todas, solamente que en algunas es más evidente que otras, ¿no? Se les nota como un parche oscuro a nivel del cuello, del codo, en las rodillas. Esas partes de esas articulaciones se oscurecen un poco, se pone la piel como un poquito más áspera y más oscura, ¿cierto? Y se nota más en aquellas mujeres que son como trigueñas, ¿cierto? Se les nota mucho más. Entonces, esto mismo también pasa con algunos métodos hormonales. Le salen esos parches como oscuros en esas zonas, ¿cierto? Entonces, obviamente que eso también, nosotras las mujeres, como siempre nos vamos por lo estético, que uno quiere verse bonito, no sé qué, sin manchas, sin acné ni nada. Eso es lo que les hace cambiar a ellas también el método, pero eso también es importante tenerlo en cuenta.